Bienvenidos de nuevo a otra edición más de Noticias con Jordi Tons. En el día de hoy tenemos a un coqueteo animal, loba y perro, pastor en romance, montaña y además vamos a hablar del asombroso regreso del lobo a Cataluña. Sí, el avistamiento de la primera hembra desde el 2008 revive las expectativas de reproducción. Así que damos inicio y bienvenidos a la noticia oficialmente, donde hoy las cabras y los lobos protagonizan las historias más salvajes en el día de hoy. Hoy les traigo un relato digno de una telenovela animal. Una loba coquetea y ha puesto sus ojos en un perro pastor y de paso en un rebaño de cabras en un rincón de Cataluña. Ya lleva 17 cabras en sus listas de conquistas. Eso suena a la trama de una telenovela que yo creo que ni Televisa se atrevería a producir. Una loba coqueta que no solo busca amor, sino también un buen almuerzo. Pobre perro pastor. Está tan embobado con la loba que ni se da cuenta de que su rebaño se está convirtiendo en un buffet personal de la diva del bosque. Yo creo que este ritmo... Bueno, Nova, pero un momentico, tampoco seas tan mala. Déjame continuar con la noticia. Mira, es que esto apenas comienza. La trama se va a poner todavía aún más interesante. Así que déjame contarte y no me interrumpas. Mira, Francesc Barbani, que es el pastor de este culebrón, nos cuenta que su rebaño de 180 cabras en el Alto de Empordà ha sido el escenario de las travesuras de esta astuta loba. Sí, dice él, sabemos que es una loba porque va directo a la yugular y las cámaras la han captado en acción. Comenta Francesc que la loba lleva más de un año haciendo de las suyas, esperando pacientemente a que el rebaño se cierre para atacarlas a las rezagadas. Ay Dios, pobre Francesc. Parece que tiene una loba con más habilidades de sigilo que un ninja. Entre su rebaño de cabras y esta astuta loba. Bueno, la única que se está llevando una buena ¿Por cena qué es no? ella. Sí. A este paso, las cabras van a tener que formar Es un club de comprensible, defensa. Nova, que tú puedas sentir pena por esta situación. Lo que pasa es que con la loba realmente es desafiante y frustrante ver cómo su rebaño, dice Francesc, se convierte en el blanco de estos ataques. Es un recordatorio de lo difícil del difícil equilibrio que deben manejar los pastores con los ganaderos en áreas donde la fauna salvaje es activa. Espero que encuentre una solución pronto para proteger sus cabras, porque si no, yo no sé en qué esto va a acabar. Pero es que lo que pasa es que aquí viene el giro romántico. Sí, la loba ha logrado enamorar a uno de los dos border collies que deberían estar cuidando el rebaño. Según Francesc, el perro de reserva pasa el día en casa sin hacer mucho, pero cuando cae la noche la loba aparece y el perro se va con ella como si nada. Es como si tuviera una cita nocturna. Ay, qué historia de amor tan peculiar. Sin embargo, el pastor no ve mucho futuro en esta relación, ya que los perros no son precisamente conocidos por su fidelidad. Los lobos son monógamos, pero los perros, bueno, se van con la primera que le guiñe un ojo. Dice el pastor Barbani. Para resolver este embrollo, él ha tenido la brillante idea y solucionar este problemita amoroso y poder proteger a sus cabras. El pastor ha decidido cansar al perro con largos caminos paseándolo y de hecho está considerando hacerle una vasectomía antes de que la loba entre en celo. Además, ha electrificado el recinto y ha equipado a las cabras más vulnerables con collares de GPS. Pero parece que este desafío es más grande de lo que él se esperaba. Pastor. Cansar al perro como si fuera un atleta olímpico y hacerle una vasectomía para que no haya más sorpresas amorosas. Y con las cabras geolocalizadas, parece que se ha convertido en el guardián del rebaño versión 2.0. ¿Tú te imaginas? Solo falta que les dé clase de defensa personal y se conviertan en las cabras más seguras del vecindario. Bueno, pero Nova, espérate, que por favor ponte seria. No se trata solo de un enredo
cómico. Es una pena lo que está pasando con el pobre francés. El hombre solo quiere proteger a sus cabras y se encuentra en medio de una telenovela de animales. La vida del pastor no es siempre tan fácil. Vamos a darle un poco de apoyo en lugar de estar riéndonos aquí de él. Así que nada, mira. Mi conclusión final de este tema es que ya saben, amigos de la montaña, en el mundo animal también hay dramas amorosos como en los humanos y estrategias dignas de un thriller. Ahora, cambiando de tono y nos adentramos en una noticia que revive las esperanzas y el interés en la conservación de nuestra fauna. Atención, amantes de la naturaleza, el lobo, un emblemático habitante de nuestro ecosistema español y sobre todo aquí en Cataluña, ha regresado. Tras un largo periodo de ausencia, se ha avistado la primera hembra desde el 2008, lo que ha despertado expectativas sobre la posible reintroducción de esta fascinante especie en la región de Cataluña. Este acontecimiento no solo es un motivo de celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el equilibrio ecológico y la convivencia con la vida silvestre o salvaje. No se despeguen porque a continuación te voy a contar todos los detalles de este emocionante regreso aquí a Cataluña. Y lo que sucede es que este asombroso regreso del lobo a Cataluña que se avistó es la primera hembra desde el 2008, como dije antes, lo que esto ha revivido las expectativas para todos los proteccionistas. Atención, Cataluña. El lobo ha decidido regresar y no viene solo, porque trae consigo la primera hembra desde el 2008. Parece que ahora sí están listos para hacer más que aullar la dona, Jordi Toms. Sobre Quizás todo Wall Street. estén planeando una versión de los lobos de Wall Street, pero en un lugar de acciones estarán negociando casa, territorios. Un poco de ironía nunca viene mal, ¿verdad, Nova? Pero bueno, también hay que reconocer que el regreso del lobo es un gran acontecimiento, así que vamos a disfrutarlo con humor y seriedad, a la vez sobre todo. Las dos cosas se pueden llevar. ¿Quién dijo que no se puede hacer todo a la vez? ¿Verdad que sí? Así que vamos a vivir esta noticia con seriedad. Mira, realmente lo que sucede es que la detección reciente de una loba hembra en Cataluña podría marcar un giro notable en la presencia de lobos en la región, despertando esperanzas sobre la reproducción de este animal en tierras catalanas. Aunque el lobo fue declarado extinto en Cataluña hace décadas, en los últimos 20 años se han registrado avistamientos de individuos provenientes de Italia, de Francia y con un incremento en la última década, particularmente en el Pirineo. En el 2024 se han identificado 8 lobos en Cataluña, todos ellos cerca del Pirineo, exceptuando un espécimen que ha sido observado en Osona. De estos 8, 5 han entregado pruebas genéticas a través de excrementos. La presencia de esta loba en el Alt del Empordà es la primera desde el 2008, y esto suma el interés de su posible encuentro con machos en la región durante el próximo periodo de celo, lo que podría llevar a la reintroducción de una población reproductora en Cataluña. Aunque no es seguro, el evento destacaría en la viabilidad de un plan de recuperación del lobo como especie reproductora. Parece que los lobos están tomando vacaciones en Cataluña. Después de décadas de estar de parranda, la loba hembra ha decidido regresar justo a tiempo para el speed dating del lobo señal del Empordà, con 5 de ellos dejando huellas en la loba. Digo, bueno, pruebas genéticas. Parece que el único problema es que los lobos no tienen Tinder, creo yo. Espero que encuentren su pareja antes del próximo celo, porque la naturaleza y Nova, los no es... Yo entiendo que el humor puede ser un poco tentador, sí, lo entiendo, pero hay que tomar ciertas noticias en serio. La importancia de la reintroducción del lobo en Cataluña
Este es un regreso que no solo es un hecho interesante, sino también que representa un esfuerzo crucial para restaurar el equilibrio ecológico en la región de Cataluña, aquí en España. La conservación de estas especies es fundamental y la posibilidad de que se reproduzcan en su hábitat natural merece nuestra atención y sobre todo respeto. Para gestionar esta situación emergente, la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un grupo integrado por científicos, ecologistas, ganaderos y funcionarios de la administración para vigilar y gestionar los avistamientos, buscando equilibrar intereses entre ganaderos que sienten insuficiente ayuda y sobre todo cada vez que proponen sus preocupaciones sobre estos ataques del lobo y ecologistas que han abogado por una mayor protección animal. Este esfuerzo podría marcar un cambio en la dinámica y la coexistencia entre humanos y lobo en la región, que es lo que se busca, que ambos puedan coexistir, el humano y el lobo. Y así, amigo de la montaña, hemos llegado al final de otro emocionante capítulo de Noticias en la Montaña. Hoy hemos explorado desde el coqueteo inesperado entre una loba y un perro pastor, que parece más una trama de telenovela que la realidad, hasta el asombroso regreso del lobo en Cataluña, que trae consigo esperanzas de reproducción, equilibrio ecológico y sobre todo, recuerden que aunque el drama animal nos arranque una sonrisa, la situación del pastor y su rebaño, que es un recordatorio de que los desafíos que debemos enfrentarnos a convivir con la fauna salvaje y la fauna doméstica. La naturaleza tiene sus propios planes y a veces los lobos y los perros no siempre están de acuerdo con el menú del día. Así que mientras nuestros amigos peludos se preparan para su speed dating en el Alta Empordà, nosotros nos despedimos recordando que la vida como la naturaleza hay que encontrar siempre un equilibrio entre el humor y la seriedad. Hasta la próxima y que sus días estén llenos de aventuras y sobre todo menos dramas en sus rebaños. Se despide con ustedes Jordi Toms. Hasta la próxima entrega.